Bueno, buenas tardes para todos. Creo que ya nos vimos, ¿no? Nos saludamos. Perdón si alguno no lo saludé todavía. Los años no vienen solos. Estamos perdiendo el pelo. Lo que nos quedan ya son blanquitos. Bueno, qué bueno lo que hemos cantado, ¿no? La última estrofa de ese corito, ¿no? Esa canción. No quiero nieblas, quiero oír tu voz. Y ojalá así sea en esta tarde, que no sea un mensaje más que nosotros venimos, bueno, pasamos el rato, escuchamos la palabra de Dios y a veces nos olvidamos, ¿no? Como dice el apóstol Santiago, somos oidores olvidadizos, ¿no? A veces vienen las nieblas del trabajo, las preocupaciones, la rutina del día a día, los planes hacia futuro, lo que sea, y tapan la voz del Señor, ahogan la voz del Señor, ¿no? Justamente pensando en el mensaje que escuchamos el domingo pasado, ya venía días atrás, le comentaba a Teo también, pensando y orando, ¿no? Para cuando uno le toca a uno, ya debe ir orando con tiempo, ¿no? Y yo digo, por algo el Señor nos trae a temas que parecen repetitivos, ¿no? Pero que son los temas que más le hace falta a la iglesia hoy en día, ¿no? Y el tema de hoy es volver a Dios. Como decía nuestro hermano el domingo pasado, hablando de la voluntad de Dios, a veces la voluntad de Dios va para allá y mi voluntad va para el otro lado, ¿no? Vamos a Génesis capítulo 12, un pasaje muy conocido. Y uno lee estos pasajes y dice, ¿qué puedo sacar de acá? ¿No? Parece que está todo sabido. Pero sin duda que la palabra de Dios siempre tiene algo para decirnos, ¿no? Una vez me acuerdo en las predicaciones, prediqué 4 reuniones de Juan 3:16 y parecía que no se terminaba nunca, ¿no? Juan 3:16. Cuando abría la Biblia los hermanos decían, vas a predicar de Juan 3:16. Ya sabemos lo que es. Sí, bueno, sí. Y a veces pasa, ¿no? Génesis 12. Estaba muy buena la napolitana, agrego. Versículo 10. Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en aquella tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te salvarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai su mujer. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham
y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negueb, y él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negueb hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes, su tienda en Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí el nombre de Jehová. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a recorrer un poquito la escritura hoy. Capítulo 2, versículo 1, habla el Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso y dice así: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Ahora vamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Hablando de Cristo dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el cual es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. Y el versículo 9 del capítulo 2, ahí un poquito más adelante, dice: porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Otra vez dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, no el 99,99%, toda. Y vosotros estáis completos en Él. Y por último, Efesios 3, 14. Un poquito para atrás. Después voy a mencionar otros pasajes, pero no lo vamos a leer por causa de tiempo, porque si no, se nos iría 1 hora y pico y nos iba a pasar como Eutico, ¿no? Que se hizo larga la cosa y se cayó. Efesios capítulo 3, versículo 14. Capítulo 3, versículo 14. Dice: por esta causa, dice el apóstol Pablo a los Efesios, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que,
arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Tremendo estos pasajes, ¿no? Se me rompió la computadora, por eso escribí con la lapicera, dijera William. Bien, habíamos empezado leyendo en Génesis capítulo 12 y vemos allí a Abraham. Qué tremendo este hombre de Dios, ¿no? Un hombre realmente bendecido por Dios. Un hombre que fue llamado amigo de Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Pero se vio en una situación extrema. Este hombre que Dios lo hizo salir de Ur de los Caldeos a un lugar que él no conocía. Pero Dios lo sacó de aquel lugar con una promesa de que no solamente lo iba a bendecir, sino que la vida de Abraham iba a ser de bendición a otros. Y salió con la promesa de Dios. Y aparentemente anduvo lindo la cosa, ¿no? Pero llegó el hambre a Egipto. Llegó el problema. Y la pregunta es, ¿qué acaso Dios no sabía lo que iba a pasar? ¿Qué pasó con Abraham? ¿No es cierto? Pero se vio en una situación extrema y buscó una solución rápida. Una solución rápida. Buscó la fácil, pero sin tener en cuenta a Dios. A Dios. Buscó ayuda en Egipto. En Egipto, ¿figura de qué? Del mundo. Gobernado por Faraón, ¿figura de quién? De Satanás. Tenía el plan perfecto, pero basado en la mentira, en el engaño, en la lejanía de Dios. ¿Y cuántas veces me pasa a mí esto? ¿No es cierto? Buscamos la fácil. Buscamos el escape al problema, a la situación que estamos atravesando. Queremos todo ya, todo rápido. Como siempre decimos, vamos arriba, que hay que solucionar esto. Y nos olvidamos que el Dios de la Biblia es un Dios de paciencia. Y como dice el salmista, y muchas veces cantamos, a ese Dios te dice, guarda silencio. No me pidas nada. A veces queremos actuar de espaldas a Dios. ¿No es cierto? Y parece que tenemos las cosas totalmente solucionadas y fáciles. Y no medimos muchas veces las consecuencias de andar a las apuradas y resolviendo las cosas sin pensar y meditar en las consecuencias de lo que estamos haciendo. ¿Cierto? Tenía el plan perfecto, pero sin medir las consecuencias de sus actos y exponiendo a su propia mujer. ¿Hasta qué punto podemos llegar si nos alejamos de Dios? La desobediencia y la lejanía de Dios siempre trae daño colateral. Me daña a mí, pero daña a todos los que me quieren y a todos los que yo quiero. Y a veces decimos, yo voy a hacer lo que me da la gana, a mí nadie me manda, etcétera, etcétera. Y esa actitud egoísta, egocéntrica,
nos destruye a nosotros mismos y todo nuestro entorno. La desobediencia y la lejanía de Dios siempre trae daño colateral. Faraón actuó con más rectitud que el mismo Abraham. Esto nos enseña que el fin no justifica los medios. ¿No es cierto? No podemos pelear la guerra espiritual con armas carnales. Abraham salió de Egipto con bienes materiales, con la vida solucionada, aparentemente. ¿No es cierto? Pero echado y avergonzado. Y tenemos que tener cuidado nosotros, porque el diablo nos puede bendecir cuando nos alejamos de Dios, cuando tomamos decisiones por nuestra propia cuenta. Y el enemigo aplaude, porque él ha venido para matar, hurtar y destruir. ¿Y saben cuál es la meta, el propósito de Satanás? ¿Con quién se ensaña Satanás? No con los inconversos, porque ya van para el infierno, con los creyentes. Él es el acusador de los hermanos, dice en Apocalipsis, ¿no? Satanás nos puede bendecir por un tiempo, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? ¿A cambio de qué? Abraham luego volvió al lugar donde pertenecía. Y vemos otros hombres en la Biblia como aquel Jonás, por ejemplo, ¿no? En Jonás capítulo 1, no lo vamos a leer, donde Dios lo manda a predicar a Nínive, pero él tomó otra decisión. Y descendió al igual que Abraham. Y tenía el plan perfecto al igual que Abraham. Dice, huyó de la presencia de Jehová. Y dice el salmista, ¿a dónde me iré de tu presencia? A veces pensamos que nos podemos alejar de Dios. Pero ¿qué dice el autor de Hebreos? Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios lo mandó a una tarea especial, pero él se fue para otro lado. ¿Y cómo terminó Jonás? También fue echado al mar. ¿Se acuerdan que vino aquella tremenda tempestad? Y parecía que se iban a morir todos y que se iba a volcar el barco, lo que sea. Y es reprendido por los inconversos allí. Levántate, ¿qué haces ahí, dormilón? Que un inconverso, que a mí me lo han dicho para mi vergüenza. ¿Qué? Pero vos sos creyente. Mirá lo que estás haciendo. Mirá lo que dijiste. Mirá lo que hiciste. ¿Verdad? El mundo nos está mirando todo el tiempo. Y a veces uno tiene que agachar la cabeza y decir, sí, vos sabés que sí, tenés razón. Me equivoqué. Entonces, Jonás también se alejó de Dios y fue echado y fue avergonzado. Y terminó su vida deseando morirse. ¿Hasta qué extremo puede llegar un creyente, no? En el libro de Jueces, capítulo 16, tenemos la historia de Sansón. Aquel hombre con una tremenda fuerza. Un hombre que mató a 1000 hombres con la quijada de un asno. Esto sí que es un milagro, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y dice la Biblia que Dios ha escogido lo poco, lo vil, lo que no es, lo que el mundo desprecia, para deshacer a los grandes y poderosos. No es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Sansón, un hombre
que mató a 1000 hombres con la quijada de un asno, porque Dios estaba con él, pero que se involucró con una mujer del pueblo enemigo de Dios y terminó en una forma desastrosa. Yugo desigual. Y esto es tremendo, ¿no? Hay decisiones en nuestra vida que pueden ser una gran bendición cuando vienen de parte del Señor, pero nos pueden arruinar la vida si no están de acuerdo al plan que el Señor tiene para mí. Terminó su vida de una forma trágica. Sansón arruinó su testimonio. La mujer descubrió el secreto de Sansón, que era su pelo. Ella insistió de una forma o de otra para que él le revelara el secreto. Y cuidado que Satanás no siempre viene como león rugiente. A veces viene como ángel de luz. Y te voltea. Te voltea, ojo. Sansón canchereó con el pecado. Canchereó con el pecado. Y terminó de la peor manera. Sansón arruinó su testimonio, arruinó su cuerpo, terminó siendo presa de sus enemigos, aunque Dios contestó su última oración y fue restaurado. Pero terminó sus días y murió en terreno enemigo y en el templo de Dagón, dios de los filisteos. Qué tremendo, ¿no? Este hombre de Dios. Pablo dice a los Gálatas en Gálatas 6:7, no os engañéis, hermano, porque Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y corre para todos, inconversos y creyentes. Tenemos también la historia de David, ¿verdad? En 2 Samuel capítulo 11. Aquel David que mientras el pueblo estaba en la batalla, en lo cruel de la guerra, David dice que se quedó en su casa. Los líderes, los reyes en aquel tiempo, ¿dónde estaban? Al frente de la batalla. Al frente. En la lucha, en la pelea. Pero David no estaba al frente de la batalla. Y cuando no estamos donde Dios nos quiere, no le pidamos bendición al Señor. Porque no viene. Viene la desgracia, viene el fracaso, viene la tragedia, viene la derrota. Sabemos lo que pasó con David. Algunos dicen que David miró a la mujer y cayó porque la mujer lo hizo caer. Y en ese momento cayó. Pero David no cayó en ese momento. La vida espiritual de David venía mal. Si David hubiera estado bien espiritualmente, estaba al frente de la batalla. Y no en su casa. Así que andaba ocioso, paseándose, ojo con el ocio. Como alguien dijo, la mente ociosa es un taller para el diablo, para Satanás. David, teniendo tanto para hacer, estaba ocioso. Y vemos allí cuando David ve a aquella mujer, que era la mujer de Urías, Eteo, el hombre importante del ejército.
Dice que empezó a descender. Ya estaba descendiendo, pero empezó a descender de una forma trágica, podríamos decir. Pensando en tomarla para sí por mujer, y lo hizo. Y él diría, una canita al aire, no hay que ser tan severo, no hay que ser tan estricto. Vamos arriba, tampoco. Pero eso le trajo consecuencias. La mujer quedó embarazada. Quedó embarazada. Y le mandó a decir a David. ¿Qué hizo David? Clamó a Dios, se arrepintió. No. Siguió con el plan, peor todavía. Vamos a matarlo para que nadie se entere. Y siguió con su plan y mandó matar a Urías. Y más adelante ese hijo muere. Y David tomó una decisión totalmente equivocada. Y esa decisión equivocada lo llevó a tomar más decisiones equivocadas y peores que la primera. Peores que la primera. Y tuvo que vivir el resto de su día, de su vida, sufriendo las consecuencias de su pecado. Tremendo, ¿no? Tremendo. En Apocalipsis 2, como hemos leído, Cristo le habla a la iglesia de Éfeso. Era una iglesia sana en doctrina. Era una iglesia con mucho servicio, muchas tareas, obras por aquí, obras por allá. Estaba todo bien. Pero ¿qué le dice el Señor? Aunque era una iglesia sana en doctrina y en servicio activo, estaban fallando ¿en qué? En su amor profundo a Cristo. Y esto es un llamado de atención para nosotros, ¿no? Llamado de atención. Podemos estar haciendo muchas tareas, pero eso no quiere decir que mi comunión con Cristo esté sólida. Sólida. ¿Cierto? Cristo era predicado por la iglesia. Era predicado como Señor. Pero el señorío de Cristo no se veía ni en los creyentes ni en la iglesia. Ahí estaban fallando. Y cuando uno acepta a Cristo como Señor y Salvador, uno asume un compromiso ¿con quién? Con el Señor primero. Yo lo acepto como mi Señor. ¿Por qué? Porque Él dio su vida en la cruz. Él derramó su sangre por mí. Él dio todo por mí. Y hay muchas personas que no han entendido esto. No han entendido esto. Somos salvos por gracia, lo que sea, ¿no? Por medio de la fe. Y dice Pablo a los Corintios, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Lo vemos en el ejemplo de la vida del apóstol Pablo también, ¿no? Entonces, podemos estar conservando la doctrina, predicando a Cristo, predicando el señorío de Cristo, pero en mi vida, mi testimonio, mi manera de pensar, mi manera de actuar, como decía nuestro hermano Teo el otro día, ¿quién soy el lunes? Porque acá en la iglesia, somos todos chiche. Andamos clarito. Pero ¿y el lunes? Lo que digo, lo que hablo, lo que pienso. Hacemos énfasis en lo exterior, pero nos olvidamos de lo interior.
Y en Colosenses, como hemos leído en el capítulo 1, vemos allí que cuando una persona se somete a la autoridad de Cristo, se siente completa. No le falta nada. No anda ahí rogando ni... No, no, no. La prioridad para esa persona es Cristo. Poner al Señor como prioridad le da un verdadero propósito y sentido a la vida de la persona. Allí Pablo nos presenta al Señor como creador. Dice, Él es el creador de todos y de todas las cosas. Él nos creó a nosotros. Nos creó para tener comunión con Él. Pero ¿qué pasa? Cuando yo me aparto del Señor, empiezo a llenar ese vacío con cosas pasajeras, que quizás me divierten, me hacen bien por un rato, pero vamos a seguir estando vacíos. ¿Por qué? Porque el vacío del corazón del hombre lo llena Dios. Basta mirar los informativos y ver cómo está este mundo. Cuánto peligro, tiempos feroces, tiempos peligrosos. Es profético, está en la Biblia. Pero gracias a Dios, como decía Fernando, que hay muchas personas que están acudiendo al Señor. Se están reconciliando con el Señor. Se están salvando por la gracia de Dios. Pero ¿y nosotros, los creyentes? El asunto no es cómo comenzamos la vida cristiana, es cómo terminamos. ¿Cómo estoy hoy con el Señor? ¿Cierto? Y en Efesios, Pablo le dice a los Efesios, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Que habite Cristo. ¿Qué quiere decir esto? La idea es que Cristo se sienta cómodo en nuestros corazones. Que el Señor se sienta cómodo en mi vida. Que tome Él las decisiones, no yo. Es ahí donde no le erro. Cuando vivo a los pies de Cristo, yo voy a pensar muchas veces en las decisiones que voy a tomar. No voy a actuar a la ligera. La idea es que el Señor se sienta cómodo. Nos olvidamos que nosotros somos el hogar de Cristo. Dice Pablo a los romanos y a los corintios también, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Somos morada de Dios en el Espíritu. Mi cuerpo es la casa de Dios. ¿No doy cuenta de esto? Mi cuerpo es la casa del Señor. Él es el dueño de nuestro ser. Y a veces lo tratamos como una visita incómoda al Señor. ¿Verdad? O lo dejamos como un amuleto de la suerte, donde yo lo agarro cuando lo preciso. Cuando estoy enfermo, cuando estoy sin trabajo, cuando estoy desanimado. Ahí lo tomo el Señor y digo, te necesito, Señor. Vivir bajo el señorío de Cristo es tener conciencia de que su presencia siempre está conmigo. Siempre. Él va conmigo en todo tiempo. Y todo lo que hago, lo que pienso, lo que hablo, el Señor lo sabe.
El Señor lo sabe. ¿Y saben cuándo se ve la verdadera transformación en nosotros? Ah, sí, porque por el trabajo que hacemos y lavamos la iglesia y pintamos. No, no se ve en eso. No se ve, una paradoja, no se ve en lo que se ve. Y el Señor denunciaba a los escribas y fariseos en su tiempo, porque aparentaban ser algo que no eran. Y el Señor, ¿cómo los llamó? Hipócritas. A veces soy un hipócrita. Yo lo digo delante de usted, delante del Señor. Yo a veces soy un hipócrita. No vamos a andar con no, porque no, clarito. Yo no soy San Ricardo. Lejos, estoy lejos. Pero lo poquito que ustedes ven en mí no soy yo, es Cristo. Es Cristo. Vivir bajo el señorío de Cristo es tener conciencia de que su presencia siempre está conmigo, en todo lugar, en todo momento. En lo que hablo, en lo que pienso, en los lugares que frecuento. Él lo sabe. Y cuanto más cerca estamos del Señor, siempre hay cosas que tenemos que ir cambiando. Especialmente las cosas que dañan mi vida espiritual, que muchas veces me roban el tiempo que le pertenece al Señor. ¿No es cierto? Acercarse a Cristo, es ir puliendo mi vida. O mejor dicho, dejar que el Señor vaya puliendo mi vida. Y Abraham dice el versículo 13, qué lindo Cano, qué lindo es esto. Subió pues Abraham de Egipto. Subió pues Abraham de Egipto. Dice, hacia el Negueb, él y su mujer, con todo lo que tenía. Tenía cosas materiales, sí, pero necesitaba ser restaurado. No dejó de ser creyente. No dejamos de ser creyentes porque nos alejemos de Dios. Pero muchas veces tenemos que ser restaurados porque nos alejamos de Él. Como alguien dijo, Dios nunca se aleja de nosotros. Él está siempre en el trono. Él está siempre en el trono. Pero nosotros nos alejamos de Él. Aún estando en la iglesia, aún estando en las reuniones, participando del servicio de la iglesia, lo que sea, puedo estar lejos del Señor. Puedo estar lejos del Señor. Como decía un hermano una vez. Dice, bueno, se iba de la iglesia y dice, cumplí con Dios. Bueno, como diciendo, bueno, ahora hago lo que quiero. Bueno, ya cumplí con Dios, no sé qué. Y a veces tenemos esa manera de pensar, ¿no? Termina la reunión, bueno, ahora, hasta luego, Señor, hasta el próximo domingo. ¿No es cierto? Pero Abraham dice, subió pues de Egipto. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió sus jornadas desde el Negueb hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes. Donde había estado antes. ¿Y cuántas veces nosotros miramos en el pasado, se lo digo por mi propia experiencia, que estábamos espiritualmente quizás mucho mejor que ahora? Hubo tiempos muy buenos. O sea, miramos tiempos que estuvimos llevando fruto, que servíamos, ¿no? Que estábamos cerquita del Señor y cuánto gozo sentíamos. A veces nos apagamos,
como decía nuestro hermano Teo el otro día, hacemos todo por rutina. Venimos de mala gana a la reunión. Qué largo mensaje. Otra vez me están dando palos. Y ahí empezamos, ¿no es cierto? Cuando en realidad debemos cambiar la manera de pensar. Por algo el Señor nos habla y nos está hablando y nos sigue hablando y nos va a hablar 100 veces. Porque el Señor es un Dios de paciencia. Si no fuera por el Señor yo no estaba acá. Y ninguno de nosotros creo que estaba acá. ¿Es cierto? Pero Abraham volvió al lugar donde estaba antes. Y hermanos y amigos, es necesario volver a la cruz. Es necesario volver a Cristo. Es necesario, una vez más, mirar a aquel que pagó un precio tan alto por nosotros, que dio todo por nosotros, para que Él vuelva a ser la prioridad en mi vida. ¿Es cierto? Para que Él pueda transformar mi carácter, mi manera de pensar, de actuar. Porque a veces nos enfocamos en lo que se ve, pero la madurez espiritual no está tanto en el servicio, sino en mi carácter, en mi intimidad con Dios. Dice que Abraham volvió al lugar del altar. ¿Cómo está mi altar íntimo? ¿No será que descuidamos el lugar del altar del Señor? Nos ocupamos del altar muchas veces que se ve. Y uno ve ahí en las redes sociales, bueno, cristianos que ponen grandes actividades y esto y lo otro, y voy para allá y vengo para acá. Y... Está bien, pero eso no quiere decir que estemos bien con Dios. Si no estamos bien con Dios en la intimidad, en mi relación con Cristo, lo demás es pura hipocresía. Y discúlpeme si alguno se enoja, pero es pura hipocresía. Y como dice Pablo a los Gálatas, Dios no puede ser burlado. Lo que yo soy responsable de hacer en primer lugar es mantener el altar, mi altar íntimo, personal con Cristo. El altar con mi familia. No dejar a Dios de mi familia. Bueno, después lo demás se arregla. Pero darle a Cristo el primer lugar en mi vida, en mi vida, en mi familia. Allí tenemos el hermano con aquel buzo, yo en mi casa serviremos a Jehová. De ahí parte todo, de ahí parte todo. ¿No es cierto? Es necesario la actividad y la predicación y todo lo demás, pero ¿cómo estoy yo con Cristo? ¿Se siente Cristo cómodo en mi vida, en mi corazón? Pablo dice que tenemos la mente de Cristo, pero a veces no pensamos con la mente de Cristo. ¿No es cierto? Y dice, Abraham volvió al lugar del altar donde había estado antes. Es necesario volver a Dios. Es necesario, en los tiempos que estamos viviendo, de tanto peligro, de tanta maldad, de tanta violencia, en un mundo que va sin rumbo. Pero la iglesia no toma a Dios en serio. Tenemos que volver a tomar a Dios en serio en nuestra vida. Dejarnos de apariencias. ¿No es cierto? Arrepiéntete, dice el Señor a la iglesia de Éfeso. Buena doctrina, mucho servicio, pero el Señor no estaba cómodo en la vida de los creyentes de esa iglesia. Has dejado tu primer amor. Que el Señor me ayude y nos ayude a que podamos meditar en todo esto y que podamos volver al altar, a la intimidad con el Señor, la intimidad con Cristo. Que Él tenga el primer lugar, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos distraemos con pavadas? Perdemos tiempo
Y qué poco tiempo le damos al Señor. Nos olvidamos que Él es dueño de todo, de todos. Como dice Teo, muchas veces nos debemos a Él en primer lugar. En primer lugar a Él me debo. Ah, no, pero te van a decir que sos un cerrado, que sos un esto y lo otro, que no haces esto. Bueno, no importa lo que diga la gente. Nos debemos a Cristo. Y nuestra vida espiritual, en el trabajo, en la calle, en la iglesia, donde sea, va a causar un impacto positivo si el Señor hace un cambio en mi interior. Cuando vuelvo al altar, cuando le doy el primer lugar. Que Dios nos bendiga.